Tengo tantas cosas para decirle. Muchas cosas que, entre lo que venía en mi cabeza y otras que el Señor me habló durante el tiempo de la administración. Hoy estaba pensando, voy a entrar por acá y ahora le voy a decir la primera palabra que me habló Dios hace un rato. Estaba pensando hoy sobre este tiempo de gobierno que declaramos y que yo creo que entramos, tiempo de gobierno, lo que significa para nuestras vidas, lo que significa a partir de nuestras vidas, o sea, desde nuestra parte como protagonistas de esto, ¿qué significa? Hace un par de semanas ya estábamos hablando sobre eso y partiendo de la base de entender el lugar, de tomar el lugar que le corresponde, partiendo de la base de entender cuál es el propósito, para qué estoy, darnos cuenta que la situación espiritual de la iglesia, o sea, el propósito, el motivo de la iglesia tiene que ver con transformación, con cambio, con generar un cambio alrededor. Como dije hace un par de semanas, no recuerdo exactamente por qué motivo, las situaciones que se viven en el país, de todo tipo, los conflictos que hay, los conflictos desde lo político, lo social, lo moral, lo económico, por supuesto. Todas esas cosas que ocurren, hasta le podría decir, yéndome a un extremo, pero que también es parte, no es una exageración, también es parte. Hoy se estuvo hablando todo el día y ayer también todo el día hablando todavía sobre las consecuencias del temporal del sábado, del viernes y sábado. Las consecuencias de las inundaciones. Hablando, por ejemplo, a lo que más escuché, o por lo menos lo que más llegó a mis oídos hoy, en la zona de La Matanza y Esteban Echeverría, 400.000 personas afectadas, y de esas 400.000 todavía, siendo hoy miércoles, o sea, esto fue viernes a la noche, sábado, jueves y viernes y sábado, ya no me acuerdo. Gracias, viernes y sábado, hoy es miércoles, y todavía al día de hoy, miércoles, se calculaba 20.000 personas evacuadas. Que uno lo lee así, y dice, wow, pero pensar la situación, ¿no? Es como gente evacuada, acá nomás. Me pasó el domingo y hasta el lunes es la última vez que lo volví a leer, recibir informaciones en mi casa. Yo vivo en Quilmes, o sea, en el partido de Quilmes, y recibir informaciones en mi casa del municipio de Quilmes, dando los lugares, a modo informativo, los lugares donde se habían levantado centros de evacuados. Y digo, ¿qué estamos hablando? ¿Centro de evacuado? Entonces decía cuál era el centro de evacuado que correspondía a mi zona donde yo estaba, que casualmente, estaba unas 20 cuadras de mi casa, que curiosamente ni las ambulancias podían pasar porque había un piquete que cortaba la única avenida que estaba disponible, pero eso es un dato de color al margen. Y digo, ¿cómo podemos estar hablando acá nomás un centro de evacuado? ¿Pero qué estamos en Siria? ¿Qué es el Hezbollah? ¿Qué es esto? Entonces, aún eso es culpa de la iglesia. Aún eso es culpa de la iglesia. Eso significa el tiempo de gobierno. Significa darnos cuenta, como ya lo dije, sin ahondar mucho en eso, quiénes somos, qué somos, para qué estamos, qué significa la iglesia, qué es ser iglesia. Y qué significa cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra o del mundo. ¿Ve? Bueno, pónganse de acuerdo. Uno me dice mundo, otro me dice tierra. Buscame el versículo, por favor, 5:13, 5:12, Mateo 5. Gracias a la sal de la tierra. Gané yo. 12 o 13. Ah, esa no se la saben. 12, 13, ¿qué va a ver? 13. Ustedes son, ¿vieron? La sal de la tierra. ¿Qué significa ser la sal de la tierra? Y alguno con mala intención podrá llegar a pensar, y ser la sal de la tierra, vos le echás sal a la tierra, donde le echás sal no crece más nada. Entonces sos la maldición de la tierra. Por una exageración podría llegar a eso.
Pero no está hablando de la tierra donde se siembra, sino de la tierra como mundo. Y ser la sal de la tierra significa, por eso le estoy diciendo, que aún de las inundaciones es culpa de la iglesia. Ser la sal de la tierra significa combatir la corrupción. En realidad no, me estoy expresando mal. No es combatir la corrupción, sino evitar la corrupción. La sal lo que hacía era impedir el proceso de corrupción o de putrefacción de, por ejemplo, la carne viva. Entonces, impide, evita que se desarrolle. No la curaba, evita que se desarrolle. Si la iglesia está, no hay corrupción. Entonces le pregunto, ¿hay corrupción? ¿Hay corrupción? Entonces, si hay corrupción, la iglesia no está. Eso significa tiempo de gobierno, eso significa Romanos 8:19, que la creación anhela, aguarda, espera, con anhelo, la manifestación de los hijos de Dios. Eso quiere decir que sin saberlo todavía, porque realmente la gente no lo sabe, no lo piensa, hasta diría que no lo cree o no lo quiere creer, o si se lo pregunta se lo va a negar, la gente ya no cree en nada, también es culpa de la iglesia. La gente ya no cree en muchas cosas y sin embargo están anhelando el anhelo ardiente a guardar la manifestación. Aunque no cree, espera que algo pase. Espera, en su interior espera. Claro, como no cree en la iglesia, no sabe de dónde va a pasar. Espera de cualquier lado, que venga un ovni, qué sé yo. Pase algo. Como escuché a uno que me dio risa y después me dio dolor al mismo tiempo, pero no dejaba de ser gracioso y no dejaba de ser doloroso. ¿Habrá una máquina del tiempo para volver a 1806 y dejar que los ingleses nos conquisten? ¿Ves? Ojalá, dijo Ana, mira, ahí tenés una. No deja de ser gracioso y no deja de ser doloroso, porque estar pensando en eso, ¿no? A este punto hemos llegado, pero en todos lados hay ese tipo de conflicto. La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. El tiempo de gobierno es establecer el reino de Dios en la tierra. El tiempo de gobierno es establecer una iglesia viva, activa en la tierra. El tiempo de gobierno es dejarse de estar paveando en un montón de otras cosas o circunstancias paralelas o ajenas y ponerse en un propósito con una dirección y visión de qué es lo que hay que hacer. Para ponerse en ese sentido, una de las cosas más importantes y más difíciles, le voy a decir una palabrita rara que es lo correcto y después le explico qué es. Lo más difícil y lo más importante es abstraerse. ¿Qué quiere decir esta cosa rara que dijo el pastor? Quiere decir así, olvidarse de todo lo que está alrededor y enfocarse en una cosa. No permitir que el exterior lo afecte, de lo cual sí venimos hablando hace un montón de tiempo. No permitir que lo afecten ni siquiera los conflictos personales propios, las cosas que usted sí tiene. ¿Por qué? Porque cuando alguna de esas cosas lo afecta, no puede ejercer la tarea que tiene que ejercer. Imagínese un cirujano peor. Un cirujano, un neurocirujano. El tipo está ahí por cortarle el cerebro y de golpe se acuerda que se peleó con la mujer. ¿Se imagina lo que puede llegar a pasar? Si da lugar a sus situaciones personales en medio de esa situación, olvídate, ya, ni te enterás más. No se puede. Claro, uno lo entiende en el caso de un profesional y mucho más un cirujano y mucho más un neurocirujano. Uno lo entiende. No, claro, ¿cómo van? No. ¿Y por qué nosotros no? Y andamos con un montón de cosas en la cabeza.
Para ejercer el gobierno, para manifestar el reino, para que la iglesia se muestre, es necesario que los que llevan adelante el propósito de que la iglesia se muestre, que también somos la iglesia, tengamos un pensamiento, un criterio y una postura y una voluntad firme. Y que tengamos una sola mente. No podemos manifestar el reino si andamos preocupados solamente en nuestras propias cosas. Dice el apóstol Pablo a Tito, le dice, el que milita, el que está militando, habla del cristianismo, el que milita no se enreda en los conflictos de la vida. Le está diciendo, no anda preocupado con otras cosas, no, tiene por primer lugar una militancia. Por eso le digo primero lo que le digo, bueno, no es lo primero, pero le digo la primera palabra que Dios me habló hace un rato. Y no me la podía sacar de la cabeza. Tan fuerte fue que tuve que ponerme a googlearla. Aunque le parezca poco espiritual, sí. Es más rápido googlear que buscar dónde está o las concordancias que ya ni sé si existen todavía. San Google siempre presente. Jueces capítulo 5, versículo 15 y versículo 16. Oro que usted abra su mente y entienda. ¿Y a dónde voy a ir con esto ahora? Porque vamos a ver de dónde provienen las confusiones que nosotros tenemos, con las que usted estaba o está tal vez todavía, los conflictos en la mente. Esas marañas que se le arman en la cabeza, esas dudas, esa sensación de, total, todo lo mismo. ¿De dónde vienen? Versículo 15, al final, no sé cómo está ahí, la última frase. Entre las familias de Rubén, todo este capítulo es una profecía, o en forma profética, sobre los hijos de Jacob, sobre las cabezas de las tribus de Israel, los que eran los hijos de Jacob, y cada uno de ellos se convertía en cabeza de una tribu, en cabeza de un linaje, en cabeza, podría decir, de toda una generación por cada familia, por cada uno de los 12. Rubén era uno de ellos. Es más, Rubén era biológicamente, era el más importante. Él había sido el primogénito. Él era el que le correspondía la mayor autoridad. A él le correspondía dirigir el clan. Él había tenido, por nacimiento, le correspondía ser el líder. Solo que las burradas que se mandó le quitaron el liderazgo y el Padre, Dios, y el Padre se lo entregó a otro de sus hermanos. Que es muy interesante, hago un paréntesis y trato de acomodar estas cosas, muy interesante que entendamos a quién le entregó y por qué. A quien le entregó, porque los nombres bíblicos tienen un significado profético, tienen un significado espiritual, y ese significado tiene aplicación hasta el día de hoy en nuestras vidas. El nombre Rubén significa sencillamente algo así, es algo muy simple, pero algo sencillo como si dijera primogénito. Nada más que eso, es otra cosa, pero como si dijera primogénito. Algo así. Y así fue. O sea, Rubén era lo legal. Rubén era la estructura. Rubén era lo que correspondía. Rubén era lo políticamente correcto. Rubén era lo que tenía que haber sido. No siempre lo que tiene que ser es lo que es. No siempre lo que debería ser es lo que es. En este caso fue por culpa de él. Pero no siempre, en definitiva, lo que tiene que ser es lo que es. ¿Y a quién le dio Dios y su padre la autoridad? A uno no recuerdo si era segundo, tercero o cuarto, ya no recuerdo. Esas cosas ya no me acuerdo. A Judá. ¿Sabe qué significa Judá? Alabanza. Le dio la autoridad sobre el clan de Israel a la alabanza. A la declaración de alabanza y a la exaltación del nombre del Señor. Mire lo importante que es. Que Dios lo puso por cabeza de todo un clan. Mire qué curioso, estoy desentrañando algunas cosas así. Algunos a estas cosas se las comen, no son tan importantes, pero mire qué curioso
Como dije el otro día, el que tiene oído que oiga. ¿De qué tribu, a qué familia, a qué rama, a qué linaje pertenecía Jesús? Jesús pertenecía a la familia de Judá. Jesús provino de la familia, del linaje que ahora tenía la autoridad y que esa autoridad estaba basada en poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué será entonces que a veces la alabanza es la que está más bombardeada, más complicada, más atacada? Porque es la que ejerce un liderazgo espiritual al cual no se le quiere permitir que eso suceda. Entonces, en esta declaración profética, el primero es una profecía, pero en medio de la profecía hay un dolor de Dios y del profeta, el Padre, hablándole. Y le dice, entre las familias de Rubén, o sea, entre los descendientes de Rubén, hubo grandes resoluciones del corazón. Resoluciones de corazones blanco o negro, River Boca, Maki Cristina, ser o no ser, hombre mujer, chico o chique. Esas son grandes resoluciones, dudas, conflictos. ¿Por qué? Bueno, sigo leyendo primero, después le voy a la explicación. Y le dice a Rubén, a la familia de Rubén, escuche, preste atención y fíjese y mírese. Le dice, ¿por qué te quedaste entre los rebaños? ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los... ¿Por qué te quedaste en el corral? Literalmente el redil no es el rebaño, pero es la parte, la estructura del rebaño. ¿Por qué te quedaste adentro del corral para escuchar los de los rebaños? Porque ¿qué había pasado? Cuando, después de Moisés, cuando entran a la tierra prometida, cuando después se hace reparto de la tierra, pero en época de Moisés, cuando se empieza a hacer la dirección y luego empieza el periodo de conquista, llegamos a Josué, en el libro de Josué, periodo de conquista, donde las tribus tenían que ir al frente para pelear la guerra, para sacar a los que vivían en la tierra que Dios le había entregado. Dios te entrega una tierra, pero esa tierra tenés que tomarla en posesión. Dios te entregó la tierra, pero la tierra tenés que tomarla en posesión. Imagínense que usted le regala, le llega por correo, le llega por mail y después por correo postal y le llega una escritura de una casa, tiene su nombre, no sé dónde la firmó, no importa, ya tiene su nombre, ya está puesto ahí, la escritura está a su nombre y tiene una dirección y usted va a esa dirección con la escritura a su nombre y hay gente viviendo en esa casa. ¿Usted qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Lo deja? Ay, bueno, pobre. Es su casa. Es su casa. Por eso le digo escritura a su nombre. Es su casa. ¿Lo deja? No pensemos en la justicia argentina porque va a empezar un conflicto, dentro de 50 años lo va a conseguir, pero al margen de eso, es más fácil entrar con un tanque y listo, ya está. Pero no importa. Eso es una cuestión muy local nuestra. Dios le dio a usted una tierra en posesión. Una tierra de bendición, una tierra de posición, lo que estamos declarando en este año, el tiempo de posesión de la herencia adquirida. ¿En qué se traduce? ¿Qué significa esa herencia, esa posesión? Significa en bendición económica y espiritual, significa en prosperidad económica y espiritual, significa estar en un lugar, en una posición distinta, más alta, significa hacia el año próximo, hacia el 2020, empezar de cero de nuevo, pero en un lugar más alto. Tal vez tenga alguna duda, por momentos se sienta desnudo, se sienta como otra vez de cero, sí, pero estás empezando de cero y ya no vivís en planta baja, sino que vivís ahora en el último piso. No es lo mismo. Una distinta posición espiritual. Pero usted tiene que tomarla, conquistarla. Eso también es ejercer gobierno. Ellos tenían que tomar la tierra y conquistarla. Las guerras que usted va a encontrar en Éxodo y Números eran tomar la tierra y conquistarla, entrar y pelear, o sea, no era pelear de en serio, ¿vio?
con espada, con sangre, con muerto, de verdad. Pelear de verdad. Y en esas guerras había todo tipo de conflictos y todos los príncipes, las cabezas tenían que entrar a esa guerra. Y Rubén dijo, yo no quiero. Entonces Moisés le dijo, ¿por qué no querés? Porque yo me quiero quedar a vivir del otro lado. Yo no quiero vivir de ese lado. A mí me gusta este lado porque acá me da el sol, está más lindo. Pero, a ver, Rubén, le dice Moisés, estoy diciendo, históricamente estoy haciendo desastres, pero esto es la situación real, porque Moisés y Rubén como persona no, pero... A ver, Rubén, ¿por qué no querés ir del otro lado del Jordán donde van toda tu familia? Porque de este lado me gusta más la tierra. Ok, habla Moisés con Dios, Dios consulta a Moisés a Dios, Dios le da la respuesta, Moisés le dice a Rubén, a la tribu, se van a poder quedar en esta tierra, pero primero tienen que entrar con sus hermanos a conquistar la otra. Si están de acuerdo a hacer eso, cuando termine la guerra, pueden volver y adueñarse de esta tierra. Eso es bíblico, eso es histórico, tan histórico que la tierra de Rubén es hoy el reino de Jordania, tan histórico que así el reino de Jordania hoy es la tierra, son los descendientes de Rubén al día de hoy, que entraron y salieron. Entonces, él entró con todo su pueblo a pelear, pero por una tierra que él pensaba que no era de él. Él entró a pelear, pero estaba esperando salirse para el otro lado. Entró a pelear, pero decía, mi casa está allá. Cuando no está ni en un lado ni en el otro. Grandes resoluciones del corazón. Y cuando terminó la conquista, que venía la parte de edificar, la parte de trabajar, es cuando Rubén se volvió hacia la hoy Jordania. Y ahí es donde le dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles escuchando el balido de los rebaños? Y ahora yo te digo, ¿por qué en vez de conquistar la tierra que Dios te da en posesión? ¿Por qué en vez de edificar tu herencia en la tierra conquistada, por qué te quedás entre los iguales prestando oído a las mentiras, a los temores, a las angustias, a las debilidades, a las inseguridades? ¿Por qué prestás oído? Yo le llamo acusaciones diabólicas, no es una acusación, pero yo le llamo, o mi espíritu lo entiende de esta manera, acusación diabólica. ¿A qué yo le llamo acusación diabólica? Te va a ir mal. Eso es cosa mía, por eso se lo explico. ¿Por qué le presta oído al te va a ir mal? ¿Por qué le presta oído al no solamente ocupate de lo tuyo, el otro que se curta, el otro que se le aguante, el otro que reviente? ¿Por qué le presta oído a no te quedes, para qué vas tanto a la iglesia, para qué tenés que diezmar, por qué tenés que ofrendar, por qué tenés que servir en la iglesia? No, estás mucho tiempo en la iglesia. ¿Por qué te quedaste en los rediles escuchando el balido del rebaño? Le está diciendo entre líneas, y esta es la parte que a usted más le toca ahora, le está diciendo entre líneas, Rubén, no sos oveja, sos pastor. No sos oveja para estar con las ovejas, sos pastor para alimentar e irte a tu casa. Y no le estoy hablando de mí, estoy hablando de usted. ¿No es usted una oveja del redil del mundo para seguir lo que todos dicen, hacer lo que todos hacen, escuchar lo que todos le vienen a hablar y seguir como si nada? Usted está puesto para generar un cambio. Usted está puesto para guiar. Usted está puesto para alimentar. Usted está puesto para formar, para mostrar el camino al cual los demás, toda la humanidad, tiene que ir. Pero si se queda en el redil, escuchando los balidos del rebaño, ay, ¿a vos te parece? ¿Viste la inflación? ¿Viste el dólar? Mirá, vos no, que esto, que Cristina, que Macri, me tienen con... No saben cómo me tienen. De un lado y del otro. Tuve una situación muy curiosa hace unos días.
con un hombre, un cristiano, que está metido en política, en un partido nuevo, que iba a ser candidato a intendente, creo, después no lo fue, no sé bien cómo es la situación. Me manda este hombre me manda un mensaje en Facebook. Me dice, pastor, ¿por qué usted está hablando mal de mí, diciendo que yo estoy fuera de orden, si yo tengo hasta todas las cosas en regla con AFIP? ¿Vio ese dicho, no aclare que oscurece? Bueno. Y yo digo, no sé de qué me estás hablando. Nunca hablé mal de vos. No suelo hablar mal de nadie. Nunca hablé mal de vos. Así que decime, ¿quién te dijo que yo dije qué? Nunca más me contestó. Entonces esperé 3, 4 días. Y porque a mí le mando un mensaje. Fulanito, estoy esperando que me des una respuesta por esto. Tampoco me contesta. A los 2 días me acordé, me había olvidado. A los 2 días me acordé porque vi una foto. Entonces dije, te voy a agarrar por otro lado. Le mandé un mensaje a WhatsApp porque tengo el número. Fulano, No, está bien, no, pastor, tendríamos que hablarlo personalmente. Bueno, ¿qué? Cuando quieras nos juntamos. Mutis por el foro. 2 o 3 días más le vuelvo a escribir. ¿Y? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? Esto fue como 2 semanas. ¿Qué estamos esperando? ¿Puede ser que nos juntemos y me digas a ver quién es que dijo que yo dije qué? Y me contestó. Yo no voy a andar vendiendo a gente de mi partido, de mi espacio político, que me contó las cosas que usted dijo. Yo no voy a andar ventilando esas cosas. Bueno, pero si estás hablando de mí, yo necesito saber de qué. ¿Por qué estás hablando? Porque eso no me gusta, eso está hablando mal de vos, digo. No, así que dejemos todo así, y todo este cuento venía para decirle esta última frase. Anda, quédate con Watson nomás. ¿Por qué te quedaste entre los rediles escuchando balido del rebaño, hermano? Si yo a Watson ni me contesta los mensajes desde que me vio en una foto con Pablo Lanís. A ver, a mí me da lo mismo chicha que limonada uno que el otro. Aparte yo soy virgen de voto porque voto en Quilmes, no en Varela, así que me da igual. Me llevo bien con uno, me llevo bien con el otro. ¿Por qué? Porque no estamos llamados para estar en medio de, sino para estar encima de. No estamos llamados para estar enredados en ese barro, sino para mostrar la manera de salir de ese barro. Por eso decía antes también, el que milita no se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué te quedaste escuchando todas las cosas que los demás dicen y todo el futuro negro que te están profetizando? ¿Por qué haces caso a todas las cosas que van a pasar? ¿Por qué le crees por qué te preocupa tanto? ¿Quién es tu cabeza? ¿Quién es tu cobertura? ¿Quién es tu seguridad? ¿Quién es tu escudo? ¿Quién es tu Dios? No, porque si gana Macri. No, porque si gana Alberto. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? No depende de un gobierno, pero sí depende de si la iglesia es gobierno. En lo espiritual, para transformar lo espiritual y lo material. No depende de quien esté por encima, depende de su conexión y su comunión con Dios. Lo dije varias veces, lo repito, tal vez a uno le molesta esto. Puedo entender que le moleste porque capaz que a mí me molestaría. Pero yo se lo digo para que entienda que no depende de otro, sino depende de usted solamente. Con el gobierno de Cristina me compré un 0 kilómetro y con el de Macri me compré otro. Ni me lo dio Cristina ni me lo dio Macri. No depende de ellos. Depende de usted, de su fe puesta en Dios y de su trabajo entendiendo quién es. Termina el versículo repitiendo el mismo concepto. Solo que entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Había sido llamado para ser cabeza. No fue cabeza. Quedó escuchando solamente el resto. Quedó en medio de los balidos y terminó siendo uno más. ¿Qué es lo que quiere usted para su vida?
Mateo capítulo 13, versículo 24. Le refirió Jesús otra parábola diciendo, el reino de los cielos, tenemos que entender qué significa el reino, que se manifieste el reino, la vida del reino. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Los versículos anteriores, que lo prediqué hace creo que una semana o un poco más o 3 reuniones atrás, los versículos anteriores hablaban de la buena semilla en la tierra que era sembrada de una u otra manera y que daba fruto al 30, 60, 100 por uno, y en ese momento le estaba hablando que lo que habla de buena tierra es el corazón dispuesto, el corazón que entiende qué es lo que tiene que hacer y que entiende que es Dios. No le voy a repetir la prédica de hace 2 semanas atrás. Cuando entra este versículo, cuando cambia Jesús la parábola, cambia el enfoque, cambia la visión y cambia el significado de lo que está diciendo. Ya no habla de buena o mala tierra, ahora habla de la semilla. Se enfoca en la semilla. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, no mala, buena semilla. ¿A dónde? En su campo. Da por entendido ya, porque no lo vuelve a decir, que el campo es el que él usaba para trabajar y era buena tierra. Era tierra fértil, era su campo. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Este es un versículo famoso. Vino su enemigo, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Sabe por qué es un versículo famoso? Le cuento un poquito de las costumbres. No es lo que vos estás pensando. De las costumbres mangélicas. ¿Vio cómo se le dice entre los mangélicos? ¿Cómo le dicen al diablo? El enemigo. Es el enemigo. ¿Saben cuántos versículos en toda la Biblia llama al diablo el enemigo? En un versículo en toda la Biblia. En este. Es en el único versículo de la Biblia donde literalmente dice, vino su enemigo, y después, versículos más abajo lo aclara. Jesús dice, y el enemigo es el diablo. Ahí ya no queda duda, no interpreta otra cosa, el enemigo es el diablo, dijo Jesús. Ese es el único versículo en la Biblia donde dice el enemigo. Y nosotros nos agarramos de ahí, ya le pusimos nombre, sobrenombre, todo, el enemigo. Salgamos y sigamos en esto. Vino su enemigo, el enemigo del hombre, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Seguí, por favor. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Antes de seguir tendría que preguntar, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿O qué sembró en su campo? ¿O sembró buena semilla en su campo? ¿O tiene campo para sembrar? Entonces, ¿de dónde salió que ahora hay cizaña? Si usted sembró buena semilla en su campo, y ahora me voy no a la interpretación tradicional, sino me voy a la aplicación como ejemplo de esto, para salirme, no es un error lo que le estoy diciendo, sino para usar esto como ejemplo. Porque la aplicación tradicional, la aplicación teológica, lo correcto, esto habla a grandes rasgos, habla del mundo y habla de evangelismo, y está diciendo el campo es el mundo. Pero tomando esto como ejemplo personal, siguiendo la línea que viene de los versículos anteriores, el campo, hay un libro que se llama, no recuerdo si exactamente el nombre es así, algo así, hay un libro que se llama El campo de batalla. No, nuestra mente, el campo de batalla del enemigo. O algo así es el nombre de ese libro. Un libro muy viejo. Entonces, ¿qué es el campo? ¿Cuál es su campo? Su mente. Podría decir su corazón, porque entre los dos hacemos un combo de pensamientos y emociones. Su mente. ¿Qué sembró usted en su mente? ¿Qué semilla puso en su mente?
Habrá escuchado también, si es muy mangélico, habrá escuchado la expresión la buena semilla. Es más, hay una editorial católica que se llama La Buena Semilla. ¿A qué se refiere? ¿A qué se llama la buena semilla? A la parola di Dio. La palabra de Dios es la buena semilla, porque es la semilla la que da fruto al 30, 60, 100 por uno, y un fruto que transforma, y un fruto bajo el después, el cual las aves del cielo incluso quieren habitar ahí y quedarse a vivir, a descansar. La palabra de Dios es la buena semilla. Si usted sembró en su campo palabra de Dios, ¿de dónde apareció entonces la palabra o la semilla venenosa? Sabe que la cizaña es veneno, ¿no? Pero de verdadita que es veneno. ¿De dónde apareció? Encima es parecida al trigo. Esa es la confusión de lo que está hablando. Si alguien entiende un poquito de agricultura, la confusión que tienen ellos es porque es muy parecida. Va creciendo y es muy parecida. Prácticamente igual. Solamente se reconoce cuando da fruto. Cuando da el fruto, ahí se nota la diferencia entre el trigo y la cizaña. Cuando está el fruto. Antes del fruto, es igual. Entonces usted puede estar generando en su interior una planta de cizaña, puede haber sido sembrado con cizaña, puede estar a punto de dar fruto de cizaña y ni se entera ni se da cuenta, porque recién solamente se nota a partir de los frutos. Por eso dice el Señor Jesús también, por sus frutos los conocerás. Según el fruto vas a saber lo que tenía. ¿Qué semillas sembró usted en su campo? Los conflictos en nuestra mente, los temores, las angustias, las confusiones, las mentiras, las debilidades, las inquietudes, las inseguridades, las perturbaciones, no provienen de nuestra mente, aunque estén en nuestra mente. No provienen de nuestro corazón, aunque habiten en nuestro corazón. No provienen de su intención, de nuestra intención, aunque le estén dando vuelta en la cabeza como si fuera una licuadora. Provienen 25. Provienen del enemigo. Entonces depende de usted. No tanto preocuparse por la mala siembra, sino preocuparse por dos cosas. Primero, la buena siembra. Segundo, el fruto que da esa siembra. ¿Por qué el enemigo siembra una mala semilla en su campo, que es su mente? Porque no quiere que usted ejerza gobierno. ¿Por qué siembra el enemigo una semilla de veneno en su mente? Porque no quiere que usted gobierne su vida, no quiere que gobierne su corazón, no quiere que gobierne sus emociones, porque si anda enredado, perturbado, enmarañado, como si anda todo el tiempo luchando, preocupado con sus cosas, con sus conflictos, con los aumentos, con las tarifas, con la comida, con el precio de esto, con el precio del otro, anda así, 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 ¿qué le importa lo que pase con el resto, los demás? ¿A quién le prediqué no aceptó a Cristo más? Sí, el problema de él, qué sé yo. Que se arregle. Si hay algo sí tiene de inteligente el enemigo, es que es muy inteligente. Entonces, trabajando en nuestro interior de esta manera, evita que usted haga lo que tiene que hacer. Y cuando usted no hace lo que tiene que hacer, usted se queda como Rubén. Hubo grandes propósitos. Ya no los hay. Y te quedaste simplemente para escuchar los balidos del rebaño. ¿Qué hacer entonces? A ver si sigo con esto, ya me voy. Deme un segundo, deme un cachito. ¿Dónde estamos? 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, la iglesia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente, uno con lo otro. Dejen crecer juntamente, uno con lo otro. Que cuando, acá habla del tiempo del final,
hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan al trigo en mi granero. Dejen que crezca junto. No se preocupe si hay un pensamiento de perturbación. No le haga caso si hay un pensamiento de temor. No le haga caso si hay un pensamiento de duda. No le haga caso si hay una inquietud. No se desespere porque está pensando que no le va a alcanzar la plata. No se preocupe si está creyendo que no va a dar la medida. No lo escuche. Deje que crezca. Enfóquese en la buena semilla, en el buen fruto de la buena planta que está creciendo. Mientras yo estaba leyendo esto, mi cabeza era un bombardeo. Porque nuestra mente es un receptor. Nuestra mente es una antena de Wi-Fi. Nuestra mente está abierta todo el tiempo. ¿Vio cómo es el dibujito, el icono del Wi-Fi? Que es así como un abanico y muestra. Nuestra mente es una antena. Cuanto más libre esté, mejor recibe las señales y más señales recibe. Cuanto más ocupada esté, solamente recibe las señales que están en su misma frecuencia. Si tiene una frecuencia abierta, recibe todo lo que vuela alrededor. Si se conecta en una sola frecuencia, recibe lo que está en esa frecuencia. Usted siempre va a estar recibiendo cosas. Siempre. Por eso le digo, la administración, mi cabeza era un bombardeo. De golpe me parecía como, yo me decía pensando, tantos versículos sobre los pensamientos hay, uno tras otro, pa. Usted recibe todo el tiempo, pero si en vez de estar enfocado, en ese caso, en qué es lo que Dios quiere hacer, en ese caso, qué es lo que Dios quiere ver, usted está enfocado en qué está pasando en el mundo, cuál es el conflicto, qué Cristina le dijo Machiruro a Macri. Qué importante, es tremendo, no se puede vivir sin saber, es tremendo. ¿Cómo fue lo que dijo el burro este? Que Macri le dijo a Del Caño a Kichilov que iba a dar clase de narcocapacitación. Tremendo, qué importante también. Si usted está detenido en esas cosas, ¿sabe cuál era una de las discusiones hoy en las redes en el nombre de Jesús? El comentario de Luli Salazar sobre economía. Tremendo. Nos saca de lo importante para meternos en lo estúpido. Por eso la primera palabra que le dije al principio era abstracción. Abstraerse, desconectarse de todo y solamente enfocarse, y ahora se lo digo, en una frecuencia. Usted recibe todo el tiempo. ¿Qué es lo que recibe? ¿Qué semilla siembra en su campo? ¿A qué le presta el oído? ¿A qué balidos le presta el oído? ¿Con qué se conecta? ¿En qué frecuencia entra? Por sus frutos lo va a conocer. Proverbios, vamos terminando ya. Le digo 2 o 3 versículos y terminamos. Proverbios capítulo 4, lo conoce. Versículo 23. Muchos que lo conocen de memoria este. Sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón. Que la definición de corazón en la Biblia es muy similar a lo que yo le estoy diciendo, mente. Cuide su mente. El lugar del cual emanan las emociones. No se puede ejercer gobierno si usted está guiado por emociones perturbadas. No se puede ejercer gobierno si usted se guía por sus emociones. No quiero entrar en un terreno del cual después me voy a arrepentir, no lo voy a decir. Pero no se puede ejercer gobierno si usted se maneja, si usted está guiado por emociones. Usted necesita tener un criterio frío para ejercer gobierno. Necesita incluso ser calculador, necesita un razonamiento lógico, necesita un criterio, no emociones, porque las emociones los lleva a tomar decisiones emocionales. Y la Biblia dice, Jeremías capítulo 17, versículo 9 o 19, la Biblia dice que el corazón es engañoso.
Y si usted toma decisiones basadas en lo que siente, al mismo que hoy ama, mañana lo odia. Porque su corazón es engañoso. Y ojo, cuanto más lo amaba, si le hizo algo, más lo odia. Porque el corazón es engañoso. Entonces se necesita un pensamiento frío. Necesita criterio. Cuide su corazón, cuide su mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Después de esto voy al último pasaje. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, y mira lo importante de la última frase, en esto piensen. No piense otra cosa. Filtre sus pensamientos. Analice sus pensamientos. Así como nuestra mente es un Wi-Fi, existen hoy aplicaciones que evitan la filtración de virus y de otras cosas maliciosas a través del Wi-Fi. Y va a aparecer una aplicación, le va a decir, la red fulanita es peligrosa, escanéela, analícela. Usted la analiza, le va a decir, la red fulanita es segura. Conéctese a una red segura. Piense solamente en esto. Si aquello que está pensando no entra en esta categoría, sáquelo, ignórelo, no le haga caso, olvídese. Si lo que está pensando es no me alcanza la plata, a ver, honesto, verdadero, justo, puro, amable, buen nombre, digno de alabanza, no está. Entonces ese pensamiento no proviene de Dios, proviene del que siembra la semilla de cizaña. ¿Qué era el que decía? El enemigo. Efesios 6, y ahí sí termino, versículo 10. Bueno, son varios versículos que le voy a leer, pero esa es la herramienta con la cual nos defendemos. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, ahí también decía por lo demás, ¿vio? Es como darle la conclusión a la historia. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mentiras, engaño, acusaciones, pensamientos negativos, semillas de cizaña. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no es contra la gente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de esta época, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, eso quiere decir celeste. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén pues firmes. Echando, desconectándose, sacando todo lo que lo quiere poner en una situación, en una sensación como cuando llegamos hoy, en una sensación de abrumamiento, de turbación, una sensación de confusión que proviene de lo que el enemigo le habló, de lo que usted escuchó, de lo que le creyó, de lo que escuchó en la tele, en la radio, en el mercado, en la verdulería, en la peluquería, en el baño. Eso fue lo que escuchó que lo puso en ese estado así de angustia. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo que no es verdad, no lo piense. Vístase con la coraza de justicia, justificado delante del Señor, sabiendo que Él es su justo juez. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, preparado para proclamar la verdad de la buena noticia. Preparado es su propósito, anunciar la buena noticia. Siempre listo es su propósito. Eso significa apresto. No es el que le pone a la ropa para planchar, ¿eh? Significa preparación. O como dice la NBI, dice, calzados con la preparación del Evangelio. Listo. No que se encuentra con un ateo en la calle y le dice, Dios no existe, y usted no sabe qué responderle. Listo.
se encuentra con un apartado, con un testigo de Jehová, con un mormón, se encuentra con una cosa, porque ahora hay cada cosa rara, se encuentra con un coso raro, listo, sí, porque, o sea, se encuentra con un raro en la calle y no sabe qué decirle, preparados con el apresto del Evangelio de la paz. Dale que terminamos ya. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, y esta es la parte importante y acá terminamos, escudo de fe, con el cual poder rechazar todas las mentiras que vienen a su corazón, con el cual rechazar los dardos de fuego del maligno, unas pequeñas flechas que se lanzaban con brea encendidas en la punta. Entonces si le pegaba en un escudo común y corriente de cuero, le prendía fuego. Si entraba en la puerta de la casa o la puerta del castillo, se incendiaba, pero en cambio con el escudo de la fe lo frenaba y no se prendía fuego. Y de esa manera permanece firme. Póngase de pie. Con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Les dije que se van a empezar a comer la Biblia, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por toda la iglesia. Cierre sus ojos, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús,